Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión, y vamos a continuar, ¿cierto?, analizando algunos de los temas que les habíamos planteado al inicio del programa. Hubo un cambio de gabinete, Felipe, el viernes pasado, que dejó a algunos lesionados, ¿cierto?, en el ámbito macro y también acá en lo micro, digamos, ¿cierto?, porque Alejandra Kraus, que había sido designada presidenta del directorio de la Zona Franca, no alcanzó ni siquiera a visitar Iquique, duró 4 días y fue designada ministra del Trabajo, ¿cierto? ¿Y qué te pareció este cambio de gabinete? Porque se esperaba mucho, se anunció mucho, tenía todo el mundo expectativas, no sé si eran reales las expectativas o no, pero pareciera que no se resolvieron los problemas de fondo que había en el gobierno, digamos. No sé, ¿qué opinión te parece? Yo creo que la presidenta Bachelet no ha podido hacer todos los cambios que ha querido. Creo que los partidos de la nueva mayoría la tienen bastante apretada. Creo claramente que después de las municipales los partidos de la nueva mayoría tomaron el gobierno, tomaron el control del gobierno. La designación de un ministro en la jefatura de campaña de Ricardo Lagos da muestra de que en el fondo aquí el equipo de Ricardo Lagos ya tomó el gobierno prácticamente, y por tanto hoy día los cálculos están en razón de quiénes son los mejores ministros o autoridades para el gobierno, futuro gobierno eventual de Ricardo Lagos. Todos sabemos que Alejandro Guillén no es del gusto de la moneda, a la presidenta Bachelet no le cae bien, simplemente parece que por ahí hay cuentas pendientes, y por tanto este cambio de gabinete es el mínimo espacio donde se puede mover la presidenta. Y nos golpea a nosotros en Iquique porque, claro, la recién designada presidenta del directorio de Zona Franca no alcanza a venir a Iquique. Algunos dicen que lo hizo muy bien, parece, y por eso la nombraron ministra inmediatamente. Y tratamos de tomárnoslo con humor cuando la verdad es que es para llorar. Porque cuando estamos en las peores crisis de la SOFI, creo que una de las peores crisis de la SOFI es la que estamos viviendo, y quizás lamentablemente lo que se viene no es muy auspicioso. Y claramente en una esperanza de esto, de decir, a lo mejor se renuevan los equipos, no voy a hacer referencia a cómo se mueve parte del otro directorio, porque creo que ahí hay cuestiones más de orden político que de realidad. Cobrarle la cuenta a Patricio Sténich de algo que tiene que ver más con equilibrios políticos que con la cosa real de la Zona Franca. Que si sigue así, operando en la lógica de administrar una sociedad anónima para tener beneficio inmobiliario, esto no va a cambiar. Hay que refundar la Zona Franca y cambiar el objeto de esta Zona Franca, ¿no? El único objeto hoy día es rentar por medio del arriendo o de las concesiones de terreno y de metros cuadrados. La Zona Franca tiene que ser un promotor del comercio internacional. Pero a nosotros nos golpea porque, bueno, esperábamos que esta cuestión retomara un nuevo rumbo, y solo da cuenta de la improvisación del gobierno. Uno no puede, yo la verdad es que a veces trato de estar un poco distante de la política contingente y de opinar respecto de un ciudadano cualquiera, pero aquí tengo que entrar en la arena de calificar al gobierno de un gobierno improvisador, porque no puede ser posible que a pocos días de haber designado a alguien en una labor tan importante, para nosotros al menos, lo nombren ministro. Eso da cuenta también de la improvisación y de la poca relevancia que tenemos en el concierto nacional. Es decir, da lo mismo, si los iquiqueños dan lo mismo. Y lo cierto es que golpea muy fuerte, daña esta confianza que se trata de recuperar vez a vez de la autoridad nacional para con nosotros. Y lamentablemente yo no veo voces que levanten con fuerza este tema de Zona Franca. Yo tenía esperanzas que la intendenta tomara este tema, toda vez que viene de ese mundo, entiende ese mundo, y la verdad es que tanto Luce Mansperger, que tampoco tomó este tema, y más bien lo entregó a Luis Simián casi porque hiciera lo que quisiera con él, y hizo lo que quiso, porque la verdad es que lo hizo pésimo. Y la verdad es que hoy día estamos en una circunstancia casi de no retorno. Ya la debacle, la cantidad de gente que se está yendo, los inversionistas que están dejando de hacer negocios en Zona Franca es tremendo. Y por tanto, esto nos golpea muy fuerte a la región, esperemos que se remedie luego, pero claramente autoridades más o directorios más o menos, no va a cambiar esto si es que no refundamos esto. Iván, da la impresión, ¿cierto?, de acuerdo a ciertos analistas, que la presidenta a la hora de encontrar, de ubicar nombres, ¿cierto?, para sumar en el gobierno, ¿cierto?,
da la impresión de que no encuentra, digamos, que pone como a los de segunda, tercera línea, no sé, por el peso político que tienen, y además porque a lo mejor uno de los principales, ¿cierto?, de los que tenían una mejor visualización en la opinión pública, ¿cierto?, una mejor imagen, que era el ministro Máximo Pacheco, que lo había hecho bien en energía, en fin, todo el mundo decía, bueno, lo va a llevar, digamos, al comité político, lo va a cambiar por, no sé, por el ministro de Interior, o va a hacer ahí algún enroque, y aparece con esta, como decían las viejas en el campo, con este domingo 7, con estos ministros, y queda todo el mundo molesto, digamos, no solo la oposición, al interior de la nueva mayoría fueron bastante ácidas las críticas, digamos, al otro día. ¿Qué te parece todo esto? Bueno, se quedó sola la presidenta, no hay nadie que la quiera acompañar. Yo pienso que con los niveles de desaprobación que existen, que hecho objetivos, son altísimos, indiscutiblemente quedando 12 meses, 13 meses de gobierno, un poco más tal vez, va a ser muy difícil que profesionales de primera línea quieran arriesgar tal vez carreras profesionales o cargos por esta oferta, ¿no? Entonces creo que puede haber una dificultad real de poder captar hacia el aparato estatal a gente con mayores luces y mayores capacidades. Pienso que hay de eso, coincidiendo también con el hecho de que los partidos políticos se ven sobrepasados, pero indiscutiblemente la impopularidad, el alto nivel de rechazo sin duda que condiciona. Ahora, ¿qué pasa con la ministra, cierto, con la presidenta del directorio de Zona Franca, con Alejandra Kraus? Bueno, yo creo que además es un hecho indignante. Pienso que con independencia de las visiones doctrinarias que tengamos quienes vivimos acá en la región, yo creo que no, en absoluto corresponde que se ningunee a una región de esa manera. Pero también es un llamado de atención, por ejemplo, salvo este espacio y pocos más que hay en la región, terminadas las municipales, bueno, ¿qué proceso de reflexión colectivo hemos hecho a nivel regional? Parece, bueno, ya, ¿cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es la lección que podemos extraer? ¿Y cómo nos proyectamos para 2017, que va a ser un año extraordinariamente importante en ese ámbito? Entonces, también de algún modo creo que colectivamente tenemos que hacernos una autocrítica que solamente nos movilizamos cuando, eso se ha dicho miles de veces, pero lo repetimos, parece, solamente nos movilizamos una vez que estamos a un mes, 2 meses de las elecciones. Creo que es el momento, digamos, de que transversalmente nos hagamos cargo de la región. Omar. Hay dos temas. Coincido un poco en la tesis de Felipe respecto a que yo creo que la pugna de la nueva mayoría es un intento del Partido del Orden de tomar el control más fuerte. Y por eso circulaban nombres de antiguos exministros del Interior, que incluso de la propia Michelle Bachelet en su periodo anterior, para que fueran ministros del Interior, ¿no? Sujo y alguien de ese calado, digamos. Por lo tanto, el no nombrarlo y mantener el equipo político creo que tiene que ver con las pugnas internas de la presidenta versus el Partido del Orden. El Partido del Orden que busca establecer e imponer a Ricardo Lagos como presidente único de la nueva mayoría, ¿ya? Por eso que, digamos, esta cierta descalificación que se observa o se ve hacia Alejandro Guillet tiene que ver con esta lógica que yo encuentro que es una lógica perversa, ¿ya? Matarlo antes de la primaria. Al Meo ya lo mataron, por lo tanto, Meo, aunque vaya por fuera, aunque levante su candidatura, creo que las posibilidades que tiene son muy, muy remotas. A lo mejor lo hace, pero no creo que sea el candidato que logre captar una votación importante que pase a la segunda vuelta, ¿ya? Eso ya creo que... El mejor ejemplo que nos pasó fue con Lorenz Colbo. Nuestro sector lo terminó liquidando, sacándole pecados que claro, podían haber sido pecados complejos de asumir, pero que a corto andar lo desterraron inmediatamente. La guillotina cayó. Inmediatamente. A otros, sin embargo, los protegen, los cuidan, ¿sí? Y este establishment de los partidos del orden de todos los sectores lo cuida hasta el final. Creo que es lo que nos pasó a nosotros con Lorenz, que era un candidato súper competitivo, pero que no se le prestó ni una ropa, pero inmediatamente, o sea, inmediatamente fue dejado de lado. A la parrilla. A la parrilla. Y que la lógica del poder, en el caso del grupo Ricardo Lagos, claro, con su gobierno largo,
generó unas redes importantes, un gobierno genera redes importantes, lealtades importantes, vínculos que hacen en todo el país mover una maquinaria que es la maquinaria que hoy día está activando Sebastián Piñera, que es la misma maquinaria. Sí, a propósito de un segundo tema, sí, que aquí aprovechando que está no solamente Felipe Rojas, sino que también está el consejero regional. Porque el otro tema que es la zona franca. En su creación, en su origen, la zona franca es palanca de desarrollo. Así está definida. Pero cuando entra el accionista privado, en un momento que también las acciones del sector privado fueron mucho más que la que hoy día tiene Corfo. Hay una crisis que hace que después el sector privado se vaya y Corfo adquiere la mayoría de las acciones. Pero el adquirir la mayoría de las acciones no cambió el nuevo sentido. Y es cierto que hoy día la zona franca es una empresa de inmobiliaria. Y la clave de Iquique, y basta ver lo que está sucediendo alrededor, ojo con lo que está sucediendo específicamente en Perú, ¿ya? Cómo Perú está apostando al comercio internacional, cómo han hecho alianzas con China y Brasil para un tren, ¿ya? Y nosotros no estamos haciendo nada. Entonces no sé si es el momento que el Consejo Regional tome este tema. Que lo discutan, sí, que lo analicen. Alguien tiene que liderar el tema. Sí. Claro. Sí. ¿Y qué pasa ahí? Ustedes están con una serie de movimientos internos, además, con varios consejeros nuevos, ¿no? Lo que pasa es que hay que elevar en la discusión dentro del Consejo, elevarla al nivel que corresponde y asumir la responsabilidad y tratar lo importante y no lo urgente, no esto de la agenda corta y la agenda a largo plazo. Hemos tenido nosotros encuentros importantes con la gente, los usuarios fundamentalmente. Quedó pendiente un encuentro con el directorio, que dicho sea de paso, nunca quiso reunirse con nosotros y que no asumió este rol articulador del tema social. Cuando tú le preguntas a un miembro del directorio de Zona Franca cuáles son sus funciones, es cuidar la rentabilidad de una sociedad anónima. Lo demás es música. Por ahí, claro, algunos, cuando se habla de poner directores regionalistas, es para un poco ese corazón que tienen, como Patricio Zernich y otros que han estado, pero llegan a la hora de leer sus obligaciones dentro de un directorio de sociedad anónima y son absolutamente específicos y duros y claros. Cuidar la rentabilidad contra incluso su patrimonio si es que hacen cuestiones que sean de diversas características. Entonces, entran con mucho ímpetu, pero terminan adscribiéndose a un sistema que es de cuidar los ingresos de una sociedad anónima. Entonces, yo concuerdo, la instalación del tema tiene que surgir en algún espacio. Si es el gremial, concuerdo que también debe ser en el espacio público, que es esta suerte de congreso regional, ¿no? Que pudiera convertirse. No es excusa, creo que hay que hacerlo, hay que instalarlo. Sobre todo en ampliar los horizontes. Tú mencionaste lo que está haciendo Perú, el recorrido Mollendo, Hilo, es tremendo lo que está ahí instalándose. Claro, alguien dice, no, que no tienen escalado, que todavía no, que solo Callao. No, cuidado, o sea, no ninguneemos una cuestión que está ahí instalada. Ciudades, puertos, porque sí. Mollendo e Hilo, más Mollendo, es una ciudad-puerto, no está pensada como nosotros, que Iquique parte como una caleta y entre medio se mete una ciudad y tratamos de meterle un puerto y nos encontramos con esta ciudad que hoy día no da más. No podemos pensar en una ciudad con potenciales logísticos como está, porque claramente no podemos, no da, si no da. Ya estamos construyendo un segundo acceso, ya estamos en el estudio del tercer acceso hacia el sector norte, pero no tenemos dónde acopiar, no tenemos cómo sacarla, no tenemos dónde instalar más molos de atraque. O sea, aquí hay que pensar de verdad, como lo pensó Perú. ¿Por qué no podemos pensarlo distinto? Mi planteamiento es que tenemos que sacar el puerto de la ciudad. Yo creo que eso es como lo primero. Sí. Y segundo, es refundar Zona Franca. Y aquí no es por no asumir la responsabilidad local, sino que también tirársela a los que corresponde, a los que legislan. Y esto hay que legislarlo. Este es un proyecto que debía haber estado instalado hace rato por los parlamentarios nuestros. Pero Felipe, al Consejo no le cuesta nada citar o invitar a los parlamentarios. Sí, y discutir el tema. Y empezamos a construir un proyecto de ley que de verdad sume, por último, una función a la inmobiliaria, pero sume también el desarrollo logístico internacional. Si nuestra ventaja ya no son los aranceles terminaron de ser algo interesante hace rato. Hoy día es logística, hoy día es ubicación geográfica, o sea, es know-how.
Nosotros sabemos hacer comercio. Tenemos miles de personas que se han dedicado durante toda su vida a hacer comercio y hoy día están desempleados. Porque ¿qué comercio estamos haciendo si le enseñamos a hacer negocio a los bolivianos y los bolivianos hoy día están pasando los contenedores por acá, ni siquiera los abrimos, pasan directo a Bolivia? Y eso Iván, este consejo o este llamado, digamos, a ejercer un liderazgo en el consejo regional, ¿cómo lo ves tú? Porque normalmente uno lo que ve en el consejo, ¿cierto?, son una pelea de, perdóname la expresión, consejero, peleas de perros chicos, y no se ven los grandes temas, no se ven las grandes definiciones, los grandes lineamientos del desarrollo de la región. Y esto es un déficit que ha tenido el consejo regional, no solo digamos, yo creo que ya hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con esa institución? Yo creo que es la colaboración interinstitucional que urge en la región. Yo me sumo a lo que ustedes aquí han señalado. Solamente indicar dos aspectos que a mí me parecen relevantes en términos de los recursos y capacidad instalada. Tenemos el Centro de Desarrollo de Negocios de Iquique, tenemos el Centro de Desarrollo de Negocios en la provincia de Alta Marugal. ¿Por qué no una agenda común centrada, orientada a lo que es reinvención, auténtica reinvención de SOFRI? También a ese respecto, ¿por qué no una gama convocatoria de FIC orientado a proponer soluciones en aras de reinventar y de potenciar a Zona Franca? Entonces, por lo menos hacía vuelo de pájaro 2-3 iniciativas que implicarían una cultura de colaboración, porque no podemos achacarle solamente al core. Claro, Felipe puede estar muy preocupado, por supuesto, me consta, pero incluso como institucionalidad incipiente el core requiere de estos centros de desarrollo de negocios, colaboración de la Universidad Arturo Prat, colaboración de otras instituciones de enseñanza superior de la región. Esta es una tarea enorme y en la que nadie debería restarse a nivel regional. La solución no va a provenir de Santiago, eso está más que claro. No somos un tema, y en lo que plantea Iván es muy importante. ¿Cómo están pensados? Yo creo que Marc se debe recordar, los nuevos gobiernos regionales en avanzada tiene que ver con la asociatividad con las universidades regionales. Es clave, porque aquí está el pensamiento, aquí está la reflexión, está la investigación. Nosotros tenemos los recursos, nosotros tenemos que ser articuladores y colaboradores de un proyecto en común. Podemos poner los recursos, podemos instalar la urgencia, ¿no?, la agenda, pero el pensamiento reflexivo está en las universidades regionales y obviamente estatales, tienen que estar convocadas para este tema. Y de hecho la discusión de lo que significa el proceso, que lamentablemente las 33 medidas quedaron en un cajón, que se constituyó esta comisión de centralización y va a quedar solo en la figura del intendente, es lo único que se recogió. Estaba planteado esto de asociatividad con las universidades regionales, sobre todo en estos temas. Y con mucho énfasis, porque todas las regiones requieren de esta masa de técnica y de continuidad, porque la temporalidad de la política también le hace mal a las políticas de largo aliento. Me refiero a que, en el caso de la SOFRI, la temporalidad de los cargos en el directorio de las autoridades regionales designadas hace que cada vez que se suma una autoridad empezamos de foja cero. Y esto no puede estar entregado. No hay visión de Estado. Y aquí necesitamos un tema permanente. Que no signifique que el intendente de turno o el Ceremi de Economía de turno pongan la agenda a nivel nacional, pero a propósito de un interés personal. Felipe, insisto, vamos a ir a la pausa. Sí. Lo que dan esa continuidad es el Consejo, no los intendentes, por la durabilidad que tienen. Sí. Y por los acuerdos del Consejo. Sí. Vamos a hacer una pausa, ¿cierto? Y estamos terminando este segundo bloque. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso para el tercer y último bloque.